Ya entró, ¿verdad? Bueno, pues como habíamos quedado, esta semana vamos a estar haciendo un pequeño repaso muy somero de lo que vimos eh, en lógica 1. Vamos a ver un poco sobre tipos de argumentos, qué es un argumento, qué no es un argumento. Y mi objetivo es que veamos eso todo el día de hoy, para que se lleven un pequeño ejercicio y nada más refuerzan un poco los conocimientos, porque estas cosas nos van a servir para para entrarle a lógica 2, porque ver qué es un argumento, cuáles son los tipos de argumentos, eh, qué es un argumento deductivo, cómo se evalúan los tipos de argumentos, nos van a dar, digamos, el panorama para poder hacer el análisis de argumentos deductivos en términos de lógica proposicional, en términos de lógica cuantificacional. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con esto. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a darle. Las personas que ya tomaron lógica 1 conmigo, si quieren se pueden saltar esto y nos vemos la clase que entra. Entonces, y quizás no la clase que entra, sino hasta la semana que entra, porque la clase que entra vamos a ver cositas sobre lógica proposicional. Formalizaciones, tablas de verdad, deducción natural y árboles de verdad. Si tienen dudas, si queda algo que no entiendan o ¿vas a decir algo, José Luis? Sí, Liz. No, ¿Eh? no, profesora. No, nada más estaba probando el micrófono. ¿Me oye? Ah, ok. Sí, se oye bien. Gracias. Liz, sí, Liz. Si quieres saltarte esta parte, no hay ningún problema. Puedes tomarte la clase libre, pero pues nos vemos la semana que entra, ¿no? Si quieres repasar un poco, de cualquier manera voy a dar la clase, entonces, nada, eso es como para refrescarles un poquito la memoria a los que estuvieron conmigo y a los que no, que tengan más o menos en mente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de tipos de argumentos, porque no estamos entendiendo argumentación así en términos generales, sino que tenemos una teoría intuitiva acerca de lo que son los argumentos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un argumento, la definición, ejemplos de argumentos. Vamos a ver además qué no son argumentos, definiciones, relatos, testimonios, descripciones, analogías y retórica. Les voy a mostrar algunos de los ejercicios que hicimos el semestre pasado. Ahora bien, ¿qué es un argumento? Típicamente nosotros consideramos que un argumento es una pelea, una discusión. Sin embargo, esto no es completamente adecuado, puesto que un argumento se caracteriza por ser una unidad discursiva en las que damos razones a favor o en contra de un punto de vista y además tienen las características de poder ser reconstruidos, analizados y evaluados. Ahora bien, los argumentos tienen un cariz práctico porque, buscan convencer a otra persona de manera racional. Es decir, son un producto, son una cosa por medio de la cual se busca ofrecer razones que justifiquen una postura. Los argumentos están constituidos por secuencias de enunciados que se dividen en varios elementos, premisas y conclusión. Las premisas son las razones o la información que vamos a ofrecer para dar apoyo, evidencia o justificación a la conclusión. Si bien no hay conjunto de palabras bien delimitadas que nos indiquen cuándo estamos frente a una premisa y cuándo a una conclusión, sí tenemos unas cosas que se llaman indicadores de premisa e indicadores de conclusión, que si bien no son infalibles, nos dan una muy buena idea acerca de si estamos en frente de una premisa o una conclusión.
Algunos indicadores de premisa son los siguientes: debido a, porque, ya que, puesto, a causa de, se sigue de, asumiendo que, indicado por, dado que, por lo siguiente, como se muestra y en tanto que. Mientras que los indicadores de conclusión típicamente son en conclusión, por consiguiente, de ahí que, por ende, podemos inferir que, en consecuencia, por lo tanto, como resultado se sigue que, lo que implica, y de ahí concluimos que. ¿Son listas exhaustivas? No. Pueden contener muchísimo, podemos encontrar más palabras que nos indiquen si estamos frente a una premisa o a una conclusión, por supuesto que sí. A fuerza tengo que tener este tipo de palabras o ese tipo de indicadores para poder estar frente a una premisa o una conclusión. No. A veces los signos de puntuación son los que nos indican si estamos enfrente de una premisa o de una conclusión. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? No. Va, sigamos. Creo que alguien tiene problemas para entrar a la clase. A ver, denme un segundo porque me preocupa que haya un problema. Rafael, ¿ya está acá? ¿No, verdad? Ok. Ok, vamos a ver si Rafael se nos une y sigamos mientras. Ahora bien, ejemplos de argumentos. Si me dejan ir a la fiesta, haré todo. Si me dejan ir a la fiesta, entonces haré todo el quehacer de la casa el jueves. Pero si hago todo el quehacer de la casa, no iré con Daniel a comer. Me importa más irme de fiesta, por lo que no iré a comer con Daniel. Y entonces, los indicadores que tenemos aquí de premisas y de conclusión son: sí, nos indica la primera premisa, pero nos indica la segunda premisa. Aquí la otra parte que nos indica premisas es este punto y seguido y que empieza una oración. Y nuestro indicador de conclusión es por lo que. ¿De acuerdo? ¿Dudas con el ejemplo? Bueno, sigamos. Ejemplo 2. Los murciélagos son mamíferos cuyo cerebro se parece al nuestro, aunque sea muchísimo más pequeño. La mayor parte de nosotras suponemos intuitivamente que lo anterior es el caso. De eso se sigue que los murciélagos, al igual que otros mamíferos, tienen alguna experiencia perceptiva del mundo que nos rodea. ¿Tenemos indicadores de premisas y de conclusión? Sí. ¿Cuáles? De conclusión de esto se sigue que. Y de premisa no hay. No hay, están implícitos, tienen que ver con los puntos. Y además tomemos en consideración, espérate, oh no, este está modificado. Sí, pero sí, ese es el último esa es la única, ese es el único indicador, los demás están implícitos y nosotros cómo podemos saber que estamos ante premisas y conclusión, ante premisas, pues bueno, tenemos una oración completa aquí y aquí tenemos otro enunciado. Y ya está. ¿De acuerdo? Y yo soy Rafael, ya me pude unir, pero tuve que abrirla desde una pestaña de incógnita porque con el link, con el enlace, se queda en gris la pantalla y no pasa nada. ¿Estás en qué navegador tienes, Rafa? Chrome. Qué raro. ¿Tienes algún, ¿cómo se dice? ¿Algún bloqueador de anuncios?
Sí. Seguro es eso. A mí me pasó lo mismo las primeras sesiones, bueno, las pasadas, y nada más tenías que, bueno, salirte y volverlo a abrir otra vez, unas 2 veces y ya abría normal. Va, entonces si quieres, Rafael, al rato que terminemos la clase, por petición de uno de tus compañeros, vamos a terminar 10 minutos antes. Entonces, vamos a estar terminando 10 minutos antes todos los días. Entonces, en esos 10 minutos que queden, si quieres, hacemos troubleshooting para que ya no tengas problemas para conectarte. Sí, está bien. Bien, entonces sigamos. ¿Dudas sobre el ejemplo? Va. Entonces, el ejemplo de argumento 3. Una sustancia no puede ser producida por otra sustancia. En la naturaleza no puede haber dos sustancias con el mismo atributo. Esto es, no puede haber dos sustancias que tengan algo de común entre sí. De manera que una no puede ser causa de la otra, o sea, no puede ser producida por la otra. Indicadores de premisas y conclusión. Esto es. Y de manera que. De conclusión. Perfecto. ¿Va? Y entonces, pues este apartado lo sacamos de la ética de Spinoza, la proposición 6. Último ejemplo de argumentos, según yo. Lamarck dice que si tú regresas a un perro a un hábitat salvaje, entonces poco a poco va a ir adquiriendo caracteres como si fuera un lobo. Y eso explica por qué no hay perros en hábitats salvajes. No hay manera de probar esta implicación, por lo que lo más probable es que se mueran por carecer de los hábitos para sobrevivir en un entorno salvaje. Aquí tampoco hay indicador de premisas, pero sí hay indicador de conclusión. ¿Y cómo podemos saber? Por cómo está construida. Por cómo está construido el argumento. ¿Va? Tenemos una proposición que está conformada por antecedente consecuente. Si sucede esto, si sucede que Lamarck, si sucede lo que dice Lamarck, entonces va a pasar que van a adquirir caracteres como si fueran lobos. Y además, esto podemos obtener más información, que explica por qué no hay perros en hábitats salvajes. Y aquí estamos aseverando que no podemos probar la implicación. Y entonces sacamos la conclusión, por lo que lo más probable es que se mueran por carecer de los hábitos para sobrevivir en un entorno salvaje. ¿Va? Entonces, ¿cómo podríamos ver eso en términos de premisas y conclusión? Premisa 1, queremos explicar por qué no hay perros en un estado salvaje. Premisa 2, una posible explicación es que, como dijo Lamarck, si se regresa perros a un hábitat salvaje, entonces poco a poco va a ir adquiriendo caracteres como si fuera un lobo. Otra opción es que se mueran por carecer de hábitos para sobrevivir en un entorno salvaje. Como no hay evidencia en favor de uno, o sea, para explicar por qué no hay perros en el estado salvaje, podemos decir que la mejor explicación, no, como no hay evidencia en favor de dos, es decir, que no hay evidencia de que una posible explicación es que si una regresa perros a hábitat salvaje, entonces poco a poco va a ir adquiriendo los caracteres como si fuera lobo. Entonces, como no hay evidencia para dos, entonces la opción adecuada debería de ser la 3. Es decir, que la mejor explicación es que los perros no sobreviven en entornos salvajes porque carecen de hábitos para sobrevivir ahí. ¿Dudas? Yo sé que voy muy rápido, pero en serio, ¿dudas? No. Va. Ahora bien, ¿qué no es un argumento? Cuando nosotros estamos en la conversación cotidiana con nuestros pares,
Hay recursos a los que apelamos para mostrar que tenemos la razón, para convencer a la otra persona de que tenemos razón, para disuadirla, para solicitarle algo o para incluso coaccionarla que haga lo que nosotros queremos o que actúe de acorde con las razones que nosotros damos, ¿no? Entonces, estos recursos que nosotros utilizamos no constituyen en sí mismos a un argumento, aunque pueden ofrecer apoyo en favor de una o varias partes del argumento. Pueden ofrecer apoyo para alguna de las premisas de un argumento, pero el asunto es que si alguno de estos elementos es la parte principal del argumento, o incluso una de las premisas, entonces el argumento, eso no es un argumento, ¿de acuerdo? Ahora bien. ¿Cómo? Disculpe, ¿podría repetir? Sí, la idea es que si nosotros utilizamos estos recursos como retóricos o discursivos para intentar convencer a alguien, coaccionarla, solicitarle algo, sin que demos razones sin dar razones, entonces no estamos frente a un argumento. La idea es que ese tipo de elementos discursivos lo que hacen es apelar a otros elementos que no son las razones, que no son razones, que no son, digamos, que no es información, digamos, en términos de, la idea es que no son razones, que no son proposiciones sustentadas, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas, y que lo vamos a ver ahorita, es que un elemento que utilizamos muchísimo para, la vida cotidiana es la apelación a las emociones, ¿no? Entonces, en lugar de darte razones por las cuales deberías estar molesto por la construcción del Tren Maya, yo solo te digo, está mal, porque así lo dijo fulanita, está mal, porque te están robando porque ya no va a estar bonito el paisaje, supongamos, ¿no? Y entonces vas a apelar a tu tristeza porque ya no está bonito el paisaje, como si eso fuera una buena razón, o como si eso siquiera fuera razón en absoluto para la proposición, ¿va? La idea es que cuando una está ya en el juego de dar y pedir razones y de dar argumentos, hay veces que nosotras podemos apoyar premisas de nuestro argumento con estos elementos. Por ejemplo, si yo te quiero dar un argumento acerca de la existencia de Dios, pues primero te tengo que dar cuenta, te tengo que decir, no, vamos a decirlo, vamos a utilizar otro argumento. Si yo te quiero dar un argumento en favor de la identidad entre perdón, mis audífonos se van a morir. Si yo te quiero dar un argumento acerca de la identidad mente-cerebro, pues no nada más me voy a aventar mi argumento y ya, sino que además te tengo que decir cosas más. Te tengo que decir, por ejemplo, qué estoy entendiendo por mente, ¿no? ¿Qué estoy entendiendo por estados mentales en contraposición con estados cerebrales? Y en ese sentido, para poder apoyar mis premisas, para poder apoyar mi tesis o mi argumento en favor de que hay una identidad mente-cerebro, voy a tener que utilizar recursos que no son propiamente argumentos. ¿Quedó más claro?
Sí, gracias. Perfecto. ¿Más dudas? Va. Ahora, aprovechando que estábamos hablando de las definiciones. Ay, denme un segundo, déjenme conecto mis audífonos. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Ya, perdón. Se les estaba acabando la pila a mis audífonos, entonces necesitaba conectarlos. Va. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de discursos, de elementos del discurso. Vamos a ver definiciones, relatos o testimonios, descripciones, analogía, retórica, apelación a las emociones y apelación a la autoridad. Una definición es una explicación clara de términos, palabras relevantes o conceptos. Por ejemplo, la quesadilla es un platillo mexicano que consiste en una tortilla de maíz o también de trigo, doblada por la mitad, que dependiendo de la región puede estar rellena de queso o de otros ingredientes y que se come caliente. Las quesadillas pueden contener otros guisados además de queso, o incluso prescindir de este. Ahora vean, esta es la definición de Wikipedia de la quesadilla, y si aceptamos que esta es una definición adecuada de lo que es una quesadilla, pues los tacos al pastor claramente son quesadillas. ¿De acuerdo? La idea es que las definiciones nos van a decir cómo vamos a entender los términos, y a partir de cómo vamos a entender los términos es cómo vamos a jugar. Las definiciones son las cosas que van a establecer las reglas del juego cuando nosotros queramos hacer argumentos. Porque nos van a decir en términos de qué o en qué sentido vamos a entender cada uno de los términos. Si yo entiendo a Dios como un absoluto, pues es una cosa, como si yo entiendo a Dios como persona es diferente a si entiendo a Dios como sustancia. Y en ese sentido, si yo, voy Jorge, y en ese sentido, si tú y yo estamos discutiendo acerca de la existencia de Dios, es muy plausible que no nos vamos, o de la esencia de Dios, es muy posible que no nos vayamos a poner de acuerdo porque tanto tú como yo estamos entendiendo a Dios de maneras distintas, y en ese sentido no vamos a el diálogo no va a ser fructífero. ¿Ok? Jorge, ¿o era José? Ay, perdón. Sí, era yo. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Una definición puede ser un argumento o no? No. Ah, ok. No. La idea es que las definiciones forman parte de los argumentos, ¿no? Pueden formar parte como premisas de argumentos. Y eso, creo que traigo un ejemplo por acá de ese tipo. Y una manera muy bonita de verlo es, por ejemplo, vete a la ética de Spinoza. La ética demostrada según el orden geométrico es un gran ejemplo de cómo construir argumentos, porque lo primero que hace es presentar, o sea, vamos a decirlo de esta manera, y a ver si no digo mensadas, pero al menos como yo lo veo, la ética demostrada según el orden geométrico lo que hace es ir de los elementos mínimos para construir demostraciones. Pero las demostraciones que hace Spinoza no nada más son deducciones, sino que son argumentos, en un sentido muy parecido al que nosotras estamos utilizando argumentos. Porque nosotras, en nuestra clase de lógica, vamos a utilizar a los argumentos, vamos a ver a los argumentos como pruebas o como maneras de probar o sustentar una proposición. Y entonces, si nosotras queremos sostener una tesis o una propuesta o un enunciado, pues tenemos que decir por qué lo sostenemos. Y en ese sentido, todas las razones que podemos dar en favor de esto,
son argumentos, ¿no? Entonces, y típicamente nosotras vamos a tomar en consideración a los argumentos en términos de, o sea, vamos a tomar en consideración los argumentos deductivos. Y pues esos argumentos deductivos, pues claramente tienen una forma lógica, deductiva y etc. Entonces, la idea es que Spinoza, utilizando una suerte de sistema geométrico y siguiendo un poco la manera en la que se hacen demostraciones en geometría, pues va a intentar probar cosas, va a intentar probar propiedades y proposiciones acerca del mundo. Y para esto, la idea, o sea, no los quiero hacer pelotas, lo único que quiero decirles es que si se fijan en cómo Spinoza genera su ética, empieza por axiomas y definiciones, que son los elementos mínimos de su argumentación. Y lo que está haciendo cuando les delimita los axiomas y las definiciones es, te voy a dar la información mínima, o sea, los axiomas, y te voy a dar las definiciones, que es cómo tenemos que entender todos los términos que van a aparecer. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, él utiliza las definiciones como parte de sus demostraciones para sostener, probar y argumentar en favor de cierta tesis. ¿De acuerdo? Y de la misma manera nosotros los vamos a usar. La idea es que ustedes se den cuenta de cómo es que estos elementos pueden estar o pueden formar parte de argumentos. ¿Ok? Se ve claro cómo, o te hice más pelotas, Jorge. No, sí, estuvo bien. Va. ¿Alguien más antes de que sigamos? Va, entonces seguimos. Vamos a ver, ¿qué es una definición? No es cierto, un relato o un testimonio. Vale, un relato o un testimonio son narraciones de eventos, sucesos o acontecimientos. Por ejemplo, yo ya no era nada, ni siquiera era una esclava. Para mí no había más ni código ni ley. Estaba sola, abandonada, consignada al verdugo. Habíamos llegado al final del viaje, el infierno. Nos veo ahora bajo la helada ducha, los brazos presionados a nuestros costados, después en la habitación de nuevo, desmoralizadas, temblando, tatuadas y sin cabello. Este texto es de Fenelon, es una descripción de una mujer que estuvo en un campo de concentración. Y lo que quiero que noten esto es que, en primer lugar, está en primera persona, y lo que está haciendo es que nos está contando y nos está presentando de manera clara y explícita algo que ella misma vivió. En ese sentido, o algo de lo que, o sea, la idea es que en los relatos o testimonios, una misma es parte de quien o eres parte del suceso u observaste directamente lo que pasó. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a las descripciones, que se parecen mucho a los relatos o testimonios. Las descripciones son narraciones que ofrecen una imagen detallada de cómo es una persona, cómo es o era una persona, un lugar o una cosa. Y entonces esta cosa está súper gigante, pero básicamente lo que dice es que se llevó a cabo una encuesta por la Secretaría de Salud y nos dio datos de la altura y el peso de las personas y con eso calcularon el índice de masa corporal y de acuerdo con este examen, en el 2012 el 81% de la población de 40 a 59 años de ambos sexos tenían sobrepeso u obesidad y este factor aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus o ciertos tipos de cánceres.
Entonces, la idea es que la diferencia entre el relato y el testimonio es que el relato es en primera persona, estás hablando de una experiencia y con una descripción tú estás hablando de cómo eran las cosas, cómo se veían, sin que tú o tus emociones o tus sentimientos o tus experiencias o tus creencias atraviesen el discurso. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, en las descripciones se dice nada más lo que es. No hay yo creo, yo siento, yo pienso, cuando fui, cuando vi, yo sentí, nada. Se da, digamos, una descripción, o sea, no, se da un recuento del evento en términos de sus elementos y de las relaciones entre sus elementos. Mientras que en los relatos o testimonios podemos hablar con mayor profundidad de cómo nos sentíamos, fue nuestro papel, nuestra participación, las emociones, etcétera. ¿No? Es muy fácil confundirlos, a veces no es muy claro si a lo que nos estamos enfrentando es un relato o es un testimonio, pero tenemos que tomar en consideración cuál es su papel discursivo. La idea es que un relato o un testimonio tienen el papel discursivo de dar cuenta de la vivencia de una persona y sostener alguna premisa o sostener alguna hipótesis a partir de la experiencia propia o de la propia narración, ¿va? Mientras que una descripción lo que tiene por objetivo es sostener una proposición a partir de un estado de cosas, de un estado de hechos, de una configuración de los hechos, ¿va? ¿Dudas con esto? No. Ok, perfecto, seguimos. Vamos a tener que ver también a las analogías. Y las analogías tienen la particularidad de que por medio de ellas establecemos paralelismos y relaciones de semejanza y comparación entre dos objetos, personas, eventos, que permiten justificar la existencia de propiedades de uno en el otro. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay un tipo de argumentos que son los argumentos por analogía, que no son estrictamente analogías, sino que, digamos, la analogía lo único que nos dice es, tienes dos objetos y tienes estas características en común y esas características disímiles. Y entonces, en términos de las características en común, pues puedes decir que puedes predicar una cosa de otra. Y ya está. Por ejemplo, la nuez, al igual que la corteza cerebral, está plegada, cubierta de pliegues y arrugas. Dado a su gran parecido, es que podemos decir que las nueces son buenas para el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa se parece a la otra, y pues como se parecen y tienen muchas características físicas, visibles, en común, pues a lo mejor se relacionan y como parece que se relacionan, pues han de ser buenas, ¿no? Esa es la idea de esta analogía, pero la idea con un argumento por analogía es que nosotras vamos a derivar propiedades de un objeto a otro en virtud de que hay una analogía que las relaciona en los elementos lo suficientemente relevantes como para poder establecerla. No se claven mucho con esto del argumento por analogía, lo vamos a ver en unos minutos. Y si quieren, y ahí creo que va a quedar muchísimo más clara cuál es la diferencia entre una analogía y un argumento por analogía. Y vamos a andar muchísimo más en cuál es el quiz. ¿Va? ¿Dudas?
Ahora, vamos a ver qué diantres es una tesis o una hipótesis. La tesis o hipótesis son proposiciones para las cuales no existe una evidencia inicial y pues podemos descubrir evidencia en favor de ella o puede estar por descubrirse esta evidencia o aún no damos las razones que la soporten. La idea es que todas las conclusiones de argumentos, cuando no tienen un argumento, son tesis o hipótesis. ¿Va? Por ejemplo, una vez tomada la decisión, cerrar los oídos incluso al mejor de los argumentos en contra. Señal de carácter enérgico. También voluntad ocasional de estupidez. Tenemos razones que apoyen esta aserción del querido Nietzsche. No que no las tengamos en nuestra cabeza, o sea, a lo mejor en nuestra cabeza tenemos intuiciones al respecto, pero eso no importa. La idea es, aquí se nos presentan razones para sustentar esta proposición. Eso no es un argumento, ¿no? No, por supuesto que no es un argumento, pero pero la idea es que una tesis o hipótesis no tiene evidencia, no te da evidencia, es una neta que nada más te aventaron, pero no te dijeron nada, nada más, ¿no? A lo mejor puedes estar por descubrir las razones, a lo mejor luego las puedes dar, pero en principio cuando te avientan la neta, eso no es un argumento, no me han dado razones, y justo eso es tal cual, es una oración asertiva, es una aserción, y ya está. Y entonces aquí lo que yo les pregunto es, si ustedes ven que existan aquí, que se nos den razones para sustentar esta aserción. No, No. Y la idea es que con esta aserción, si nosotras quisiéramos sostenerla o defenderla, no es suficiente nada más decir la neta, tenemos que decir algo más. Y eso es parte de lo que nos requiere la hipótesis o la tesis. Fíjense que la diferencia entre una tesis o hipótesis de una definición es que la definición nos dice cómo tenemos que entender un término, cómo vamos a entender algo que va a ser relevante para nuestro discurso, para nuestro argumento. Y una tesis o hipótesis te dice una neta, te dice lo que es. Ya. La mente y el cerebro se tienen una correspondencia total. Ajá. ¿Por qué? Entonces, la idea es que esta tesis o hipótesis siempre requieren de una justificación. Y es parte de lo que nosotros tenemos que tener en mente. Y que nos va a permitir distinguir cuando estamos enfrente de una tesis o hipótesis de cualquiera de los otros elementos discursivos. ¿De acuerdo? Augusto. Entonces, ¿cuál era su definición de argumento? La definición de argumento, vámonos para atrás. La definición de argumento es una unidad discursiva en la que se dan razones en favor o en contra de un punto de vista, que puede ser reconstruido, analizado y evaluado. Estos se dan al interior de un intento por convencer o para justificar una proposición, ¿va? Y estos van a estar construidos por enunciados que se van a dividir en dos categorías. Las premisas
y la conclusión, en donde las premisas van a ser las razones que apoyan a la conclusión. Y la conclusión, cuando nada más la tienes así solita, es la tesis. ¿Va? ¿Más claro? Sí, gracias. Perfecto. Ahora, vamos a... ¿alguna otra duda que haya quedado? Va. Entonces, en la retórica vamos a ver dos tipos de elementos retóricos comúnmente utilizados. La apelación a los sentimientos y la apelación a la autoridad. En la apelación a los sentimientos se busca provocar o aludir a los sentimientos de la interlocutora, temor, piedad, angustia, emoción, felicidad, tristeza, lo que sea, para intentar hacerla cambiar de opinión, convencerla de algo o coaccionarla para algo, sin ofrecerle mayor razón que eso. Y entonces les traigo una serie de tweets de el no querido Donald Trump, que dice, Illinois no tiene lugar para ir. Es triste, ¿no? Voten por Trump. Nueva York se ha ido al infierno. Voten por Trump. California se está yendo al infierno. Voten por Trump. Y entonces nótense que no está dando absolutamente ninguna razón por la cual deberíamos votar por Trump. Pero está queriendo convencernos de que votemos por él. El problema con esto, sí, es buenísimo, o sea, qué triste que cerraron su Twitter porque me encantaba meterme para sacar ejemplos de ahí. Era mi fuente por excelencia de apelaciones a los sentimientos y de malos argumentos, pero bueno. La idea es que justo no nos está dando razones. O sea, lo que nos está diciendo es, ya no hay lugar para ir, es triste. Como es triste y te sientes triste porque ya no hay lugar para ir, entonces vota por mí, ¿no? Y también en los casos de Nueva York y California, pues claro que está intentando apelar a una suerte de temor o angustia, inseguridad, incertidumbre, porque se ha ido al infierno. ¿Por qué se fue al infierno? ¿Quién sabe? Pero como te sientes mal y te sientes preocupada y te sientes insegura, pues vota por mí, ¿no? Y entonces aquí lo que me interesa que vean es que justo lo que está haciendo este fulano es que no les está dando razones para votar por él, no está dando propuestas, no está dando, ¿cómo se dicen? Sus políticas públicas, o sea, no está dando una justificación para votar por él, más allá de decir, te sientes mal, ya viste que te sientes mal, pues como te sientes muy mal, deberías de votar por mí. ¿Dudas con esto? No, es muy bueno. Perfecto. Ahora vamos a ver a las apelaciones a la autoridad. Las apelaciones a la autoridad, híjole, son un temazo. Sí, las apelaciones a la autoridad son un temazo que, bueno, a mí, me parece a veces demasiado grande, pero bueno, demasiado abrumador, pero bueno. El asunto con las apelaciones a la autoridad es que, al igual que la analogía, hay veces en que funciona como un elemento del discurso o un elemento retórico, y hay veces que funciona como un argumento. Y la manera en la que nosotras vamos a distinguir cuando el uso de apelación a la autoridad es falaz o meramente retórico va a ser diferente de cuando sea un argumento por autoridad. Entonces,
Una de las complejidades de las apelaciones a la autoridad es que funciona de tres maneras. Funciona como discurso retórico, funciona como falacia y funciona como argumento. Entonces, una apelación a la autoridad típicamente nada más alude al prestigio para legitimar o dar apoyo a una declaración, sin mayores razones. Entonces, pues ajá. ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué? Pues porque soy tu madre. Y simplemente se apela a la autoridad y ya está, ¿no? ¿Por qué deberíamos? Sí, ¿por qué deberíamos creer que el aeropuerto de Andalucía, de Santa Lucía, va a ser un proyecto exitoso porque lo dijo López Obrador? Es otra manera de ver las apelaciones a la autoridad. Cuando una apelación a la autoridad es falaz, cuando ni siquiera viene al caso, cuando la autoridad ni siquiera es relevante. El problema de la apelación a la autoridad siempre va a ser la relevancia de la autoridad. La relevancia, o sea, la idea es que una apelación a la autoridad va a estar bien hecha siempre y cuando nosotras elijamos cuidadosamente la autoridad que sea pertinente. No vas a llamar a una autoridad en cardiología para que te diga por qué tu bebé tiene moquillo, ¿ok? No voy a decir, mi bebé tiene moquillo porque el cardiólogo dijo que su corazón hace pum pum. Ajá. O sea, esa es una apelación a la autoridad falaz. No viene al cuento, no viene al caso y da la apariencia de que está justificado, cuando en realidad la justificación ni siquiera existe, ni siquiera está ahí, ¿va? Cuando veamos argumento por autoridad, vamos a entrar en muchísimo más profundidad en qué consiste una buena apelación a la autoridad, pero en términos generales vamos a ver que una apelación a la autoridad es cuando decimos porque fulanito lo dijo y ya está. Y queda ver cuándo la apelación a la autoridad puede funcionar como un argumento. Ahora, vamos a saltarnos, ¿qué hora es? Sí, vamos a saltarnos esto. Si quieren, échenle un ojo ustedes cuando termine la clase. Son varios ejercicios en los que buscamos distinguir cuando nos encontramos ante un argumento y cuando no. ¿No? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dónde está compartida la presentación para checarla? No entiendo tu pregunta. ¿Me estás preguntando que si la voy a subir al Classroom? Sí, porque dijo que la podíamos ver. Al final de la clase. Sí, los voy a subir al Classroom. Ah, bueno. Sí, todo esto se va a subir, todo se sube al Classroom. Ok. Tipos de argumentos. Vamos a ver que para hablar de cuáles son los tipos de argumentos, tenemos que apelar a una clasificación de argumentos. Después de explicarles cuál va a ser la clasificación de argumentos que vamos a utilizar y por qué va a ser pertinente y en qué consiste esa clasificación, vamos a pasar a ver en términos generales cómo se evalúa un argumento. Después vamos a ver varios tipos de argumentos,
inducción enumerativa, probabilístico, abductivo, a la mejor explicación, a la autoridad y por analogía. Y por último vamos a cerrar con argumentos deductivos. La razón por la cual la clasificación de tipos de argumentos y argumentos deductivos está separada solo es para dar énfasis en argumentos deductivos, porque son una clase de argumentos especiales, ¿no? Y ahorita entramos en discusión de clasificaciones de argumentos. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar los argumentos? Bueno, pues en virtud del nexo inferencial que hay entre premisas y conclusión. ¿Y qué diantres es el nexo inferencial? Bueno, el nexo inferencial es la manera en la que las premisas dan sustento a la conclusión. Y dependiendo de cómo es que las premisas se configuran para dar el sustento a la conclusión, es como vamos a catalogar los diferentes tipos de argumentos. Hay varias clasificaciones de argumentos. La más popular es la que divide argumentos deductivos de argumentos inductivos. Y entonces los argumentos deductivos son aquellos que garantizan que transmitimos verdad de premisas a conclusión. Mientras que los argumentos inductivos son aquellos que no garantizan la transmisión de verdad, son sensibles a la información nueva y son retractables. Esto es que si cambia la información, yo puedo decir, ¿sabes qué? Siempre la conclusión no es la que te había dicho originalmente, sino que es distinta. O simplemente decir, ¿sabes qué? Mi argumento ya no corre en la luz de la nueva información. Ahora bien, ¿cuál es el problema de distinguir entre argumentos deductivos e inductivos? Bueno, que si hacemos la distinción a grandes rasgos, digamos en grano grueso, entre inducción y deducción, pues tenemos un problema porque no somos capaces de distinguir las sutilezas y las diferencias entre una variedad, entre una gran variedad de subtipos, por así decirlo, de argumentos. Y muchas veces estos tipos de argumentos que se les caracteriza como subtipos, como inductivos, tienen el problema de que no tienen un nexo inferencial similar, o no en todos los casos, el nexo inferencial es similar entre ellos. Entonces estás metiendo en una misma bolsa a una cantidad grande de subtipos de argumentos, metes en una bolsa grandota una variedad de subtipos de argumentos y estos no siempre se relacionan entre sí. Entonces parece ser que si nosotros queremos tener una buena clasificación acerca de las cosas, pues necesitamos catalogarlas de acuerdo a las relaciones y parentescos que existan entre ellas. Pero justo lo que estamos haciendo es decir, bueno, no sé cómo clasificar estas cosas, las meto todas en una misma bolsa y me deshago del problema. Ese es el problema con esta clasificación entre argumentos deductivos e inductivos. Nosotras vamos a utilizar una clasificación más fina, por así decirlo, como más de grano fino, y vamos a dividirla en estos 8 diferentes tipos de nexo inferencial. Tomen en consideración que todos estos hasta acá típicamente, bueno, el conductivo no lo vamos a ver, pero todos estos típicamente se consideran como inductivos, ¿va? Pero Cristian y yo consideramos que es mejor ser muchísimo más precisas y explícitas con la clasificación, porque eso permite que entendamos de mejor manera cómo se utilizan esos argumentos, sí, cómo se utilizan, cómo los podemos, cómo podemos elaborar estos argumentos y el tipo de requerimientos distintos que cada uno tiene al momento de ser evaluados, ¿va? Entonces, pues esta es la clasificación.
inductivos enumerativos, probabilísticos, abductivos, a la mejor explicación, por autoridad, conductivos, por analogía y deductivos. Ahora, en términos generales, todos estos argumentos pueden ser evaluados por 3 criterios: validez, solidez y corrección, aunque estos 3 criterios no todos se aplican para todos los argumentos, ¿ok? Validez es muy especial porque validez solamente se aplica a argumentos deductivos. Solamente para argumentos deductivos, para nada más. O sea, de una vez sáquense el chip de la cabeza, o sea, desconecten el cable que conecta validez con análisis de todos los argumentos y más bien metan ahí la información de que validez, solidez y corrección, los 3 solo son para argumentos deductivos. Entonces, a validez no aplica ningún otro argumento más que argumentos deductivos. Y solidez y corrección aplican para todos. Entonces, solidez y corrección aplican para todos. Validez nada más aplica a este. Entonces, todos estos tienen validez, solidez y corrección, y los argumentos deductivos son analizados en términos de una tríada. Esto es validez, solidez y corrección. ¿De acuerdo? Va. ¿Dudas? Ok. Entonces, vamos por... ¿Qué diantres vamos a entender por corrección y solidez? Estas nociones de corrección y solidez son nociones generales, ¿ok? Son las nociones que en términos generales vamos a utilizar para evaluar a todos los tipos de argumentos, pero van a tener modificaciones dependiendo del tipo de argumento que estemos evaluando. Entonces, corrección evalúa qué tan fuerte es el nexo inferencial de las premisas a la conclusión. La pregunta que podemos hacernos para saber si el argumento que tenemos es correcto es si las premisas sustentan u ofrecen buen apoyo a la conclusión. Y la solidez lo que hace es evaluar si las premisas son verdaderas o lo suficientemente plausibles como para que den apoyo a la conclusión. Ojo, lo suficientemente plausibles solo aplica para los argumentos que no son deductivos. ¿Por qué? Porque como son argumentos susceptibles a la información, esto es que si la información que contienen cambia, entonces el argumento completo cambia. Y eso no pasa con los argumentos deductivos. Con los argumentos deductivos o es o no es y punto. Es verdadero o es falso y san se acabó, ya está. ¿De acuerdo? Entonces, solidez para argumentos deductivos es si tengo premisas verdaderas y además tengo conclusión verdadera. ¿Ok? Solidez es... Ajá. Tengo premisas verdaderas y conclusión verdadera. Y corrección quiere decir que tengo validez y solidez. O sea, tengo un argumento que es válido, tal que conserva verdad de premisas a conclusión, mientras que solidez, y mientras que además tengo solidez, esto es que
mis premisas son verdaderas y mi conclusión es verdadera. En otros tipos de argumentos, en el resto de tipos de argumentos, la conexión entre las premisas y la conclusión tiene, a veces es en términos de grados, de si es suficiente el apoyo que dan. Y esto lo vamos a ver un poco más claro cuando veamos el resto de argumentos. Y la idea es que en solidez, como queremos saber si las premisas son suficientemente plausibles, nos tenemos que preguntar si las premisas son lo suficientemente fuertes, son lo suficientemente creíbles, tienen la suficiente evidencia como para apoyar a la conclusión. Esto es particularmente importante cuando estamos haciendo, por ejemplo, argumentos por inducción o argumentos en ciencias, en las que es crucial qué tanto apoyo tienes para tu premisa para poder obtener la conclusión. ¿Ok? Y si el apoyo no es suficiente, entonces tu argumento no corre. ¿Dudas con esto? No. Va. Ahora, vamos a empezar por inducción enumerativa. Las premisas de la inducción enumerativa consisten en una serie de hechos observados regulares que fungen como la muestra a partir de la cual obtenemos información. Y la información puede ser de dos tipos. Pueden ser generalizaciones, que son las que típicamente se hacen, o las predicciones. Las conclusiones son de dos tipos, o se dan generalizaciones, que son las que usualmente se dan, y predicciones de otros particulares. La idea es que todos los casos que se presentan como premisas deben pertenecer a un grupo o un conjunto de cosas que tengan una propiedad en común y además tengan una propiedad adicional, que es la propiedad sobre la que vamos a llevar a cabo la generalización. Por ejemplo, tenemos el caso 1, la cosa K es parte del conjunto que tiene la propiedad A y además cumple con la propiedad B, que es sobre la cual voy a generar sobre la cual voy a elaborar la generalización. ¿Okay? Y lo mismo pasa con L. L es el objeto que pertenece al grupo que tiene a tal grupo determinado y que cumple con tal característica. Lo mismo con M y lo mismo con W. Y de esto se sigue que todos los objetos del tipo A, dado que hemos observado que en múltiples instancias sucede que en múltiples instancias de un objeto tal que ese objeto pertenece al conjunto A, cumple con la propiedad B, entonces podemos establecer que para todos los objetos que nos encontremos, si son del tipo A, entonces cumplen con la propiedad beta. Vamos a ver esto en bueno, en términos de la forma, ¿dudas? Va. Entonces, ejemplo, por medio de las experiencias adquieres los siguientes datos. La microbiología es una ciencia y prefiere fotografías para representar sus objetos de estudio. La fisiología es una ciencia y prefiere fotografías para representar sus objetos de estudio. La neurología es una ciencia y prefiere fotografías para representar a sus objetos de estudio. La anatomía es una ciencia y prefiere fotografías para representar a sus objetos de estudio.
La biología marina es una ciencia y prefiere fotografías para representar a sus objetos de estudio. La astronomía es una ciencia y prefiere fotografías para representar a sus objetos de estudio. La geología también es una ciencia y prefiere fotografías para representar a sus objetos de estudio. Por lo tanto, como todos estos elementos son un tipo de ciencia, podemos decir que todas las ciencias, todos los elementos que pertenecen al grupo de las ciencias, prefieren utilizar fotografías para representar a sus objetos de estudio. Ahora, aquí hay dos cosas. La primera, ¿les parece que la inducción está justificada? ¿Y creen que este argumento incluye la evidencia relevante para llevar a cabo la generalización? No, ¿Por qué no? pues porque depende del tipo de ciencia que estuvieras hablando. O sea, digo, no sé si esto cuente como un contraejemplo, pero me cuesta trabajo pensar que podríamos decir que la sociología, la psicología, etcétera, tengan el tipo de evidencias a través de fotografías que adjudicamos a los otros, a las otras ciencias en cuestión. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Rafael. Pero le podrían contestar que la sociología o la psicología no son ciencias exactas y que por eso no presentan ese tipo de esa característica. Ok. Tómalo en consideración. Las ciencias, para ser ciencias, no necesariamente tienen que estar matematizadas. 1. 2. O tienen que estar sistemáticamente matematizadas o tienen que estar sistematizadas en absoluto. Piensa, por ejemplo, en la biología. Nosotros creemos que la biología es una ciencia y, sin embargo, no está completamente matematizada ni sistematizada. Por ejemplo. Pero José Luis tiene un buen punto. Independientemente de si consideramos o no que ramas como la sociología sean una ciencia o no, hay muchísimos, o sea, la muestra que está tomando el argumento, ¿no?, en realidad es muy reducida. O sea, si se dan cuenta, en casi todos estamos hablando de ciencias de la biología o ciencias de la salud. En realidad son raros los casos, ¿no? Y se están dejando de fuera cosas como las matemáticas, ¿cómo se llaman estas cosas? El dibujo lítico es la arqueología, ajá. En la arqueología involucrada con, por ejemplo, el dibujo lítico, la física, por ejemplo, ¿qué otro se les ocurre? La geografía también. Entonces, noten que el problema tiene que ver con cómo vamos a seleccionar las muestras a partir de las cuales vamos a hacer las generalizaciones. Y también es importante que nos preguntemos si la muestra es lo suficientemente representativa. Y ahora, pues, como bien nos dijo José Luis, hay casos de ciencia en las que no preferimos a la fotografía como representación del objeto de estudio. Por ejemplo, las matemáticas. A ver, díganme ustedes. Es que, ¿cómo le toman la fotografía a un triángulo? ¿Cómo representan un triángulo?
¿Cómo representan en una fotografía una parábola sin tener que dibujarla? O sin que sea una escultura de una parábola. Vas, José Luis. Nada, profesora, me puse a pensar un poco y también pasa otra cuestión. Este, de, incluso para esas ciencias que dieron de ejemplo, que queda claro por qué hablan de ellas como fotografías, depende de lo que quieras. O sea, digamos, si yo lo que quiero es demostrar que alguien tiene un tumor, pues le tomo una radiografía, no sé, y entonces ya se ve, tiene un tumor, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una aseveración de un cierto tipo. Yo no puedo demostrar nada sobre la oncología recurriendo a una mera fotografía. Y eso vale, o sea, en física puedo yo tomar una foto de un movimiento y decir, bueno, no una foto, o sea, digamos, quizás incluso un video corto de un movimiento y no deducir todos los aspectos de ese movimiento si es un movimiento caótico, por ejemplo. Entonces, no sé si incluso podríamos decir que el argumento no vale ninguna de sus premisas porque no nos dicen qué medida o a qué nos referimos con la evidencia de la fotografía. O sea, ¿en qué sentido la fotografía es evidencia? Eso también es otra parte que hay que cuestionarle a ese argumento. Bonito. Perdón, es que eso es lo que yo trabajo. Entonces, esto tiene que ver con mi tema de investigación del posgrado. Entonces, la idea es que justo, o sea, incluso podemos problematizar que estas disciplinas en general prefieran este tipo de representación para sus objetos de estudio. Y un caso muy bonito y muy claro es el de la anatomía y el de la neurología, ¿no? Es el de las ciencias médicas y los elementos de las ciencias médicas. No voy a ahondar, vamos a dejarlo por acá porque me interesa que veamos dos problemas que hay en la inducción enumerática que se derivan además al problema probabilístico, al argumento probabilístico. El primer problema que se lo debemos a Hume-Bebem es el problema de la inducción, que básicamente es, bueno, ¿cómo vamos a pasar de una serie de casos a una generalización? O sea, ¿qué nos justifica a pasar de casos, de cosas que vemos, de que veo A y ocurre B, veo A y ocurre B, a decir, en todos los casos, cada que vea A, sucede B? ¿Qué nos justifica? ¿Qué nos legitima? Y la idea es que cada premisa de un argumento inductivo nos presenta con eso, conjunción constante de dos cosas. Y sobre la base de la conjunción constante, generalizamos y proyectamos casos futuros. Y entonces inferimos que nuestras experiencias nuevas, nuestras próximas experiencias, se van a asemejar a nuestras experiencias pasadas y suponemos, además, como la cereza del pastel, o sea, y todo esto es sobre el supuesto de que la naturaleza es uniforme. La naturaleza ha sido uniforme hasta ahora y lo seguirá siendo. Dos problemas con esto. El primero es, bueno, podemos concebir sin contradicción que el curso de la naturaleza cambie. O que algo que ya hemos experimentado en el pasado ocurra de distinta manera. Y el segundo problema es que cuando queremos hablar de qué es lo que justifica nuestra inducción, decimos, bueno, lo que justifica mi inducción de que mañana va a salir el sol es porque la evidencia se adecua al curso de la naturaleza, o sea, todos los días pasados ha salido el sol en las mañanas. Y como todos los días pasados ha salido el sol en las mañanas, pues eso se adecua al curso de la naturaleza. Y apelamos a estos casos, a todo lo que ha pasado en el pasado, para decir, podemos ver
que la naturaleza es uniforme, dado que ha sido el caso que esta cosa que salga el sol ha ocurrido constantemente en el pasado, ¿no? Y el problema con eso es que estamos suponiendo lo mismo que queremos probar. O sea, queremos llegar a por qué la evidencia se adecua al curso de la naturaleza, y la razón por la cual me dices que la evidencia se adecua al curso de la naturaleza es porque la evidencia se adecua al curso de la naturaleza. Es que eso no explica nada. ¿Ok? ¿Dudas con estos dos problemas? Al problema de la inducción lo puedes llamar petición de principio. No. Petición de principio es un tipo de... es una falacia en la cual suponemos aquello a lo que queremos llegar. El problema de la inducción es más grande que una petición de principio. El problema de la inducción tiene que ver con la justificación de la generalización. Y este problema se ramifica en la concebibilidad de que el curso de la naturaleza cambie. Y justificamos en términos del curso de la naturaleza, y el curso de la existencia del curso de la naturaleza lo justificamos en términos de la evidencia. Ahora bien, lo que sí es que el segundo problema, la segunda parte del problema de la inducción sí tiene que ver con una petición de principio, ¿va? Ok. O sea, el problema de la inducción como en general no es una petición de principio, pero lo que sí es una petición de principio, o sea, el segundo problema, el segundo cuerno del problema de la inducción, tiene que ver con que se comete una petición de principio para explicar o para justificar la inducción. Digo, sí, la inducción que nosotros realizamos, ¿va? Ok. Ok, ¿Más ok. dudas? ¿Preguntas? ¿Cosas que no hayan quedado claras del problema de la inducción? Va, seguimos. Y el segundo problema al que nos enfrentamos, que era, como veníamos adelantando, ¿qué vamos a contar como evidencia adecuada? O sea, cada que vemos un caso que cumple con nuestra teoría, o sea, que apoya nuestra conclusión, pues la probabilidad de nuestra teoría aumenta. Y tenemos más y más y más evidencia para soportar nuestros enunciados universales, del estilo, todos los cuervos son negros. Y entonces cada vez que tenemos un cuervo negro, tenemos más evidencia en favor de la generalización. Eso es, tengo un enunciado general, todos los cuervos son negros, ¿va? Y entonces, cada que yo veo un cuervo negro, tengo más evidencia para mi generalización, todos los cuervos son negros, porque veo el cuervo tipo C es negro, y entonces esto es evidencia para mi generalización, todos los cuervos son negros. Ahora bien, ustedes ya, eh, ustedes ya vieron proposicional y ya saben que una contrapositiva es cuando nosotras cambiamos el orden del condicional. Y entonces pasamos el consecuente al lado del antecedente, pero negado, y el antecedente al lado del consecuente, pero negado. ¿Va? Entonces, lo que les voy adelantando un poquito para el análisis que veamos de cuantificadores, nosotras podemos hacer esas contrapositivas al interior de nuestros enunciados cuantificados. Entonces, cuando nosotros decimos todos los cuervos son negros,
una de las cosas que digo, o sea, lo que digo es que para todas las cosas, si es un cuervo, entonces es negro, ¿va? Y entonces esto es lógicamente equivalente a la oración para todas las cosas. Si esta cosa no es negra, entonces es un no cuervo, ¿va? Y estas dos oraciones son lógicamente equivalentes. Y que sean lógicamente equivalentes, como ya vieron en sus clases de lógica, quiere decir que dicen exactamente lo mismo. Lo mismo. Significan absolutamente lo mismo. Entonces, observaciones del estilo, esta cosa es roja, o sea, no es negra, es una computadora, no es un cuervo, y apoya al enunciado, todas las cosas no negras son no cuervos. Y como esta oración de todas las cosas no negras son no cuervos, es lógicamente equivalente a todos los cuervos son negros, entonces enunciados del tipo esta cosa es roja y es una computadora, también es evidencia para todos los cuervos son negros. Entonces, ustedes considerarían que la evidencia del tipo esta cosa es una computadora, esta cosa es roja y es una computadora, es evidencia relevante para la generalización. ¿Todos los cuervos son negros? No, no es relevante. En efecto, José. Y entonces tenemos un problema. Porque entonces, bueno, ¿y cómo diantres vamos a elegir cuándo la evidencia sí es relevante? ¿Y cómo podemos discriminar entre la evidencia relevante y la que no? Son varias cosas que quedan que, estos son problemas abiertos en inducción enumerativa. Esos son problemas abiertos que tienen que ver con la inducción enumerativa. Si bien la inducción enumerativa es un argumento que se usa comúnmente, que tiene muchísimos usos, es particularmente útil junto con el argumento probabilístico para hacer cierto tipo de argumentos en ciencia. Es muy importante que también tengan en consideración cuáles son las consecuencias y las problematizaciones que se han hecho de este tipo de argumentos a partir de la filosofía, ¿no? Y justo como ustedes pueden ver, esas cosas derivan de argumentos tradicionales como el problema de la inducción de Hume, y este tiene que ver con según yo es con Hempel, si no mal recuerdo. Es un problema de la inducción de Hempel, si no mal recuerdo. Y entonces, son cosas que son problemas relevantes y están abiertos aún en filosofía de la ciencia. Porque esos problemas no solo se quedan en inducción enumerativa, sino que también contaminan la manera en la que entendemos a la ciencia. Ahora, vamos a ver qué es un argumento probabilístico. Ahora bien, la probabilidad, en términos muy llanos, por así decirlo, es el índice de casos en el que se presenta un suceso o una propiedad sobre un conjunto de eventos. Entonces, es este tipo de argumentos le asignan una propiedad a la conclusión. Entonces, ¿cómo podemos ver la probabilidad? Pues la probabilidad es el número de casos en los que se cumple una propiedad sobre el número de casos totales. Por ejemplo, la probabilidad de que saque águila en un volado
es la probabilidad, es un medio, pero tiene que ver con la probabilidad de que saque sol, o sea, tiene que ver con cuántas veces sale sol sobre el número total de veces que lanzo la moneda. Solo esto es para explicitar qué tiene que ver la probabilidad aquí. Nos tienen que volver expertos en probabilidad para entender cómo funcionan los argumentos probabilísticos, no se preocupen. Nada más es como para que tengan en mente qué tipo de cosas estamos pensando cuando estamos hablando de probabilidad, ¿no? Porque cuando estamos hablando de probabilidad siempre estamos pensando en entre relaciones de hecho. Entonces, cuando estamos hablando de argumentos de probabilidad, la conclusión le asigna tiene una probabilidad, ¿no? Y esta conclusión no puede ser más general o contener muchísima más información que la que tenemos en las premisas. Y entonces tenemos dos maneras de generar este tipo de argumento. La primera es decir, premisa 1. Vas mencionando tus premisas y concluyes que el suceso X tiene una probabilidad Y de ocurrir. Por ejemplo, es altamente probable que los miembros del sistema de salud en centros COVID se enfermen de COVID. Que son normas constitutivas de nuestro pensamiento. Premisa 2. Marcela es médico en un centro COVID. Por lo tanto, es altamente probable que Marcela se enferme de COVID. Noten dos cosas. La conclusión no es más general que la información que nos dan nuestras premisas, porque justo nos está hablando de un individuo que es Marcela, y deriva de una asignación de probabilidad, que en este caso simplemente es altamente probable. ¿Ok? Y la segunda manera de generar este tipo de argumentos es de la siguiente manera. Es altamente probable, o al menos en la mayoría de los casos, los X son Y. Y además R es un caso de X. O sea, R es un X. Y si todos los X, o es muy probable que los X sean Y, entonces R es un Y. ¿Va? Y entonces vean de nuevo que justo la conclusión no tiene un índice de probabilidad, por así decirlo, una probabilidad muchísimo más alta que el contenido de las premisas, porque justo de lo que está hablando es de un individuo. ¿Va? El otro ejemplo de argumento probabilístico, o sea, un ejemplo de argumento probabilístico derivado de esto es el siguiente. La mayoría de los casos COVID son agudos y con severas complicaciones. La mayoría de los casos COVID agudos y con severas complicaciones estaban asociados a comorbilidades, obesidad, hipertensión o tabaquismo. Roberto es una persona con un caso de COVID agudo y con complicaciones. O sea, Roberto es un caso de COVID agudo que tiene severas complicaciones.
Por lo tanto, se sigue que tiene asociada alguna comorbilidad. Roberto tiene alguna comorbilidad. ¿Dudas con esto? Ok, va. Y ahora, vamos a ver. Ay. En estos esquemas tenemos un pequeño problema, ¿no? Que en los argumentos probabilísticos, la probabilidad, sobre todo en los argumentos probabilísticos que tienen por conclusión X es un Y, o en este caso R es un Y, tenemos el problema de que si la probabilidad de ocurrencia es muy baja, sobre todo si es menor, o sea, convencionalmente se toma en consideración ser menor del 50%, entonces no podemos hacer la inferencia de que X es un Y. Lo que podemos inducir es que la propiedad opuesta es la prevalente en el conjunto de eventos. Esto es que si la probabilidad de que X sea Y es baja, entonces el próximo objeto del tipo X que me encuentre no va a ser Y. Y esto tiene que ver, esto tiene que ver con que como estamos haciendo generalizaciones y solo podemos atribuir, o sea, el problema de este tipo de argumentos es que solo podemos proyectar propiedades que tienen alta prevalencia. Solo si es alta la probabilidad de que ocurra algo, entonces podemos atribuirle, entonces podemos correlacionarlo con otro objeto. Esto quiere decir que no vamos a poder dar cuenta de las excepciones ni de los casos raros, porque justo las excepciones y los casos raros son las cosas que ocurren en tasas o en porcentajes menores, tipo 1%, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dar cuenta de esos eventos, no podemos hacerlo con este tipo de argumento. Y entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda acerca de los argumentos probabilísticos antes de que pasemos a los abductivos y a la mejor explicación. ¿No? ¿Ninguna? Va. Entonces, vamos a los argumentos deductivos, abductivos y a la mejor explicación. Ok. Típicamente, o sea, Cristian y yo diferimos, como algunos de ustedes saben, yo soy alumna de Cristian, entonces tenemos muchísimas cosas en común y yo estoy trabajando mucho tiempo esas cosas de tipos de argumentos con él. Entonces, nosotros diferimos en esta parte de la clasificación. ¿Por qué? Porque yo considero que hay que distinguir entre los argumentos abductivos y los argumentos en la mejor explicación. Porque los argumentos abductivos son argumentos que damos en favor de que, o sea, son argumentos que nosotros damos para poder generar explicaciones posibles. Y los argumentos a la mejor explicación son argumentos que eligen de un conjunto de posibles explicaciones aquella que dé cuenta de la mejor manera del fenómeno. Entonces, los dos tienen la raíz común en que tanto el abductivo como la mejor explicación buscan dar cuenta de un hecho sorpresivo o un hecho novedoso mediante la postulación, de un hecho novedoso,
Los argumentos abductivos lo hacen mediante la postulación de enunciados teóricos. Y los argumentos a la mejor explicación lo hacen eligiendo de una serie de enunciados teóricos. ¿Okay? A mí me interesa que veamos argumentos abductivos distinguidos, o sea, a mí me interesa que reconozcan argumentos abductivos distinguidos de argumentos a la mejor explicación, porque cuando uno se va a cuando uno se va a estudiar lo que hace la gente que hace ciencias, y cuando te vas a ver las cosas de razonamiento científico, te vas a dar cuenta de que hay dos procesos del razonamiento científico, hay dos momentos del razonamiento científico. Hay el momento de generación de hipótesis y hay el momento de testamiento, de prueba de las hipótesis y de elección de la mejor hipótesis, de la mejor explicación. Entonces, la idea es que ustedes puedan reconocer esas distintas fases al identificar que pueden formar distintos argumentos. Aunque, cuando lo vemos en la práctica científica, sobre todo en la medicina, pero también lo podemos ver en otras ciencias, lo que pasa es que primero se hace el argumento abductivo, el proceso abductivo, y después el proceso de la mejor explicación. Entonces, para mí es importante que vean esto, que tengan esto presente por si o para cuando tengan las discusiones acerca de cuando tengan las discusiones acerca de filosofía de la ciencia y en algunos casos acerca de los procesos de construcción de la ciencia. Y ese es como mi disclaimer, pero pues vamos a ver en friega en qué consiste un argumento abductivo y vamos a ver si me da la vida para acabar en 6 minutos los argumentos a la mejor explicación. Entonces, la idea es que los argumentos abductivos buscan dar cuenta de un hecho sorpresivo C por medio de la postulación de un enunciado teórico que le vamos a llamar de cariño A. Y de ser el caso, este enunciado teórico A explicaría la ocurrencia de C, de lo que se deriva que sea plausible el enunciado teórico A como explicación del fenómeno C. Este tipo de argumentos, como ya se los venía adelantando, permite obtener hipótesis plausibles que permitan dar cuenta de un suceso o un fenómeno particular. Y el esquema de argumento es el siguiente. Primero, ocurre el fenómeno C, que es sorpresivo. 2, si fuera el caso que A, entonces eso explicaría la ocurrencia del fenómeno C. Por lo tanto, es plausible que sea el caso que A. No derivamos A, derivamos que es plausible que A. Porque acuérdense que lo que estamos obteniendo es posibles explicaciones, posibles estados de las cosas, ¿va? Y entonces, un ejemplo podría ser de la siguiente. Samantha fue a una fiesta y tiene síntomas de COVID. Si hubiera habido al menos una persona enferma de COVID en la fiesta, entonces eso explicaría por qué Samantha está enferma de COVID. Por lo tanto, es plausible que hubiese al menos una persona enferma de COVID en la fiesta. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre ese tipo de argumento? Va. Ahora viene el argumento a la mejor explicación. Entonces, como les venía adelantando, son argumentos que de un conjunto de hipótesis, de un conjunto de enunciados teóricos, de un conjunto de explicaciones posibles, elegimos la que da cuenta de mejor manera de un fenómeno sorpresivo o novedoso que necesita de una explicación. Sí. La idea es que la mejor justificación posible es la que explica de mejor manera el fenómeno en cuestión en comparación con el resto de hipótesis, y lo hace gracias a que satisface un conjunto de criterios. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer al generar un argumento, la mejor explicación, así como lo marca el esquemita que viene acá, es, sucede C, donde C es un evento novedoso que requiere explicación. Y entonces tenemos a 1, a 2, a 3, que son a N, que son posibles explicaciones para el hecho C. O, utilizando el esquema del argumento abductivo, si A1 o A2 o A3 o AN fueran el caso, entonces se explicaría C. Y luego viene X, Y, Z son criterios para discernir cuál es la mejor explicación. O sea, X, Y, Z nos van a definir cuáles son los parámetros para decir cuál de esas explicaciones va a contar como la mejor explicación. Y luego viene A3, y luego viene 4, perdón. Y 4 dice, ninguna de las otras explicaciones, ninguna de las otras hipótesis o enunciados teóricos son buenas explicaciones. No cumplen los criterios, pero A3 sí los cumple. Entonces, dicho de otra manera, A3 cumple los criterios para hacer una buena explicación. La mejor explicación, de acuerdo con nuestra tercera premisa. Y además, ninguna de las otras hipótesis, A1, A2, AN, exceptuando E3, cumplen con todos los criterios para discernir cuál es la mejor explicación. Por lo tanto, A3 es la mejor explicación del fenómeno C. Ejemplo. Ahí este es mi ejemplo favorito. Dice José Luis, en un ejemplo de este esquema, los criterios pudieran ser unos experimentos para descartar o cuando menos poner en jerarquía las diferentes hipótesis. Sí. Sí. No nos va a dar tiempo. Ya falta un minuto para que acabemos. Y creo que vamos a terminar de ver el argumento de la mejor explicación la clase que viene. Empezamos con esto de los criterios que vamos a emplear. Y me gustaría muchísimo ver el ejemplo, porque el ejemplo esclarece muchísimo cómo funciona un ejemplo de la mejor explicación. Si quieren, pueden ir revisando. Es el caso de... sí, Jesús, no hay problema. Es el caso de la fiebre puerperal. Cómo fue que Semmelweis descubrió que la causa de la fiebre puerperal en las embarazadas, en las parturientas, perdón, era causado por que los médicos no se lavaban las manos después de subir de la sala de autopsias, ¿no? Me gustaría que lo viéramos completo. Entonces, lo vamos a ver la clase que viene. Empezamos justo en cómo vamos a determinar cuáles son los criterios para establecer cuál es una buena explicación. Y pues con eso terminamos el día de hoy. La clase que viene vamos a ver un brevísimo repaso de deducción natural. Quizás repasar un poquito formalizaciones, pero me voy a centrar en deducción natural, tablas de verdad y árboles de verdad. Entonces, nos vemos el jueves. Cuídense mucho.